Iglesia Comunidad Cristiana La Victoria, Asambleas de Dios. Hola, muy buenos días. ¿Cómo amanecen el día de hoy? Feliz domingo para todos. Que el Señor los bendiga, que el Señor los ayude, nos ayude a seguir adelante. Bueno, quiero decirles que hoy es nuestro día número 48, nuestro devocional número 48. Estamos a 4 días de terminar nuestro reto. Llegar a este día ha sido una bendición, porque cuando comenzamos yo decía 52 días es mucho, de pronto me voy a cansar a mitad, de pronto pero no, el Señor ha estado ahí y así como sé que ha estado con usted. Gracias por seguir en este devocional, gracias por también animarnos con todas las tareas que nos envían, gracias por todas sus llamadas, sus palabras de aliento y saber que todos estamos creciendo. Ha sido una bendición para nosotros saber que en este día número 48 todavía usted sigue ahí, a pesar de que muchas veces de pronto decimos, bueno, ya no quiero seguir adelante, me cansé, bueno, pero Dios está ahí con nosotros. Les agradezco, les envío un fuerte abrazo y como les decía, hoy es nuestro devocional número 48. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por este domingo maravilloso que nos regala para descansar, para estudiar de la palabra del Señor. Y bueno, vamos a orar, a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchísimas gracias por este día tan hermoso y tan maravilloso. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú traes a nuestras vidas, porque cuidas de nosotros cada día. Gracias porque nos permites habitar en armonía en nuestras casas. Gracias, Señor, porque es tu presencia la que nos ayuda a seguir adelante a pesar del cansancio, a pesar de que a veces no tenemos ánimo, pero eres tú el que a través de tu Espíritu Santo nos ayuda a seguir adelante. Hoy te entregamos todo de nosotros, todo lo que queremos ser delante de ti, para que seas tú guiándonos en todo momento, ayudándonos. Gracias por permitirnos llegar a este día número 48. Gracias por todo lo que nos has enseñado a través de tu palabra. Señor, yo te doy gracias por cada persona que está viendo este devocional, que está escuchando tu palabra a través de estas clases. De hoy, Señor, en el nombre de Jesús, te entrego mi vida, mi mente y mi corazón para que tú hables a lo más profundo de mi vida y seas transformando todo lo que hay que transformar en mí. Te doy permiso para que tú hagas la obra. Te pido perdón por todas las veces que no he dejado que tú sigas haciendo la obra, que he sido necia en mi propia opinión, pero hoy, Señor, quiero decirte que quiero entregarme a ti por completo, que quiero hacer tu voluntad y que quiero que por favor guíes todos mis pasos. Te doy muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, y en esta mañana maravillosa que el Señor nos ha regalado, vamos a seguir en nuestro tema de comunión. ¿Sí? Estamos en el propósito de la comunión y vamos a seguir trabajando sobre eso, vamos a seguir aprendiendo. Pero hoy, para comenzar, quiero que leamos en Efesios, vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 4, ¿sí? Porque quiero que aprendamos algo de la unidad del Espíritu, así como dice la palabra. Repito, es Efesios capítulo 4 y vamos a leer del versículo 1 al 4 para entrar en contexto. Entonces dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, eso es lo que nos dice la palabra del Señor acerca de la unidad del Espíritu. Y nosotros estamos en el tema de comunión y estamos viendo la unidad del Espíritu, cómo tenemos que actuar, y es lo que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana. Y entonces el tema de hoy es características de un buen vivir. Y de acuerdo a lo que acabamos de leer en Efesios capítulo 4 del 1 al 4, sacamos unas características.
como ya les decía, este pasaje de Efesios nos habla de la unidad en el espíritu, de cómo debemos habitar todos teniendo las mismas ganas de servir al Señor, el mismo concepto sobre el Señor y sobre todo lo que queremos servir, en qué queremos servir y en qué queremos estar con el Señor. Entonces, las características de un buen vivir es, primero, la humildad. Voy a nombrarlos todos y luego vamos al pasaje de Jeremías y vamos a ver qué pasó con el pueblo de Moab frente a este tema. Entonces, el primero es la humildad, el segundo es la mansedumbre, el tercero es soportándonos con paciencia, ¿sí? Esas son las características de un buen vivir. Soportándonos en amor todos los días, guardando la unidad, viviendo en paz y viviendo en una misma esperanza. Cuando todos los que habitamos en un mismo lugar o vamos a un mismo sitio, guardamos estos parámetros o tenemos estas características, pues vamos a tener un buen vivir, que realmente para eso es que el Señor nos creó. ¿Usted cree que el Señor nos creó para que viviéramos en contiendas? ¿Para que viviéramos en iras, peleando los unos con los otros? No, Dios nos creó para que tuviéramos una vida feliz. Lo que pasa es que cuando vivimos con las personas y a veces no entendemos el proceder de cada una o cómo piensa cada una, pues nos molestamos, ¿sí? Decimos, bueno, no, yo lo podría hacer de mejor manera, no me gusta cómo lo hace, no. Pero cuando yo me pongo en los zapatos de la otra persona, entonces digo, no, sí, cada uno piensa de una manera diferente. Y lo que el Señor quiere es que nosotros vivamos en unidad, que vivamos en armonía, así como dice estas características. Entonces, la palabra de Dios dice, bueno, dígame si somos humildes, si tenemos mansedumbre, si soportamos al otro con paciencia, si le tenemos amor, si guardamos la unidad, si estamos en paz y tenemos la misma esperanza, dígame dónde va a haber contienda. Solo que en el camino es donde nosotros tenemos que aprender todas estas características para poder vivir, para poder tener un buen vivir, así como dice el título de este devocional el día de hoy, y que el Señor nos ayude. Este propósito a mí me parece que es uno de los más bonitos que hay, pero también es uno de los más difíciles, porque siempre donde vayamos, siempre vamos a encontrar gente que de pronto, bueno, como que me dice, ay, no, a veces he escuchado que dice, me lo mastico, pero no me lo paso. Y tampoco está bien quedarnos en esa posición. Tampoco está bien que por cualquier cosa que otra persona haga, de una vez lo descalifiquemos totalmente. Yo me pongo a pensar, yo tengo muchos amigos en la reunión del viernes. Mi esposo nos preguntaba que si teníamos amigos y que compartiéramos, y yo me acordé de las amigas que tengo tan valiosas y le doy gracias al Señor porque Él me permite tenerlas, que si ellas no me hubiesen tenido paciencia a mí, yo no tendría amigas, ¿sí? Y yo creo que cada uno de nosotros nos pasa lo mismo, y a veces se nos olvida que también nos han tenido que tener paciencia, que también hemos cometido errores muy graves, donde nuestros amigos y las personas que están a nuestro alrededor como que, bueno, pasan la página porque nos aman. Entonces nosotros podemos hacer lo mismo, deberíamos hacer lo mismo. Y a eso me refiero cuando el Señor nos enseña a habitar en armonía, cuando el Señor nos enseña a vivir en unidad, ¿sí? Cuando dice que guardando la unidad es una casa dividida no prospera. Pero cuando estamos unidos, sí tenemos diferencias, de verdad. Donde usted si vive con su papá, si vive con su mamá, si vive con sus hermanos, o si hace mucho tiempo es casado, claro que se van a tener diferencias, pero cuando hay amor todo se soluciona. Por amor a la otra persona es que yo digo, ay no, sí, voy a ceder un poquito, para no vivir en contienda siempre y para tampoco quedarme amargada en mi corazón. Y eso es lo que realmente el Señor quiere que nosotros hagamos. Cuando habitamos digamos que vamos a una misma iglesia, que estamos ahí en comunión con otros, siempre vamos a encontrar ahí ahí como la tallita, como la lija, ¿sí? Pero Dios precisamente de ahí talla nuestro carácter.
A ver qué tanto amor. ¿Usted se imagina si el Señor nos descalificara por todos los errores que cometemos o por todas las cosas que hacemos mal? Pues yo no existiría, porque a diario cometo errores, pero cuando Dios viene a través de su Espíritu Santo me hace acepta delante de Él porque me ama. Y así quiere, así como Jesús vino y se comportó aquí en la humanidad, así Dios quiere que lo hagamos con las personas que vivimos, con las personas que compartimos. Bueno, entonces vamos a seguir, ahí vamos a seguir. Entonces, en nuestra primera característica, que es la humildad, vamos a ir a Jeremías, capítulo 48, versículo 25. Mire lo que dice. Jeremías 48, 25. Dice: cortado es el poder de Moab y su brazo quebrantado, dice Jehová. Embriagadle, porque contra Jehová se engrandeció. Y revuélquese Moab en su vómito, y sea también él por motivo de escarnio. Aquí está hablando, este capítulo 48 nos habla de la profecía sobre Moab. Y Moab mucho tiempo se burló del pueblo de Israel. Y también era un hombre orgulloso, era un pueblo orgulloso, ¿sí? Se jactaba de todo lo que tenía, de todo lo que había conseguido, de que todo le iba bien, ¿sí? Y cuando pasó eso, se llenó de orgullo. Pero mire lo que pasa cuando nos llenamos de orgullo. Si una de las características de un buen vivir es vivir en humildad, y mire lo que pasó con el pueblo de Moab. Moab no tuvo humildad. Moab se llenó de orgullo. Y cuando en el versículo 26 dice: embriagadle, porque en contra de Jehová se engrandeció, revuélquese Moab sobre su vómito. Yo leía eso y decía: Señor, ayúdame a tener humildad para que no me pase como el pueblo de Moab. Y en esta mañana pídale al Señor que le ayude a tener humildad para con los que vive, para a donde vaya, para que no nos pase como ese pueblo que dice revuélquese en su vómito. Esa es una expresión como tan terrible, muy dura esa apreciación. Entonces también decíamos que en mansedumbre, soportándonos con paciencia, en amor, guardando la unidad. Y vamos a ir al versículo 30, porque también dice que en paz, vamos a habitar en paz, así para tener un buen vivir. Y en el versículo 30, mire lo que dice. 30. Yo conozco, dice Jehová, su cólera, pero no tendrá efecto. Sus jactancias no le aprovecharán. Y jactancias quiere decir, es sinónimo de insolencia. ¿Y sabe qué es la insolencia? ¿Qué significa la insolencia? Dice: persona que actúa o habla con falta de respeto y resulta ofensiva. Eso hizo Moab. Moab era, aparte de que era orgulloso, era insolente, no respetaba y se burlaba y hacía lo que quería. Y muchas veces nosotros nos ocurre eso, aún con los que habitamos en la casa. De pronto los que tenemos, los que tienen a cargo sus hijos, o bueno, sobrinos, o personas que vienen detrás y decimos: ay, mire, usted quiere ser como esa persona, usted quiere ser como ese niño, mire. Y a veces descalificamos a las otras personas, pero no es lo que Dios nos mandó a hacer. Y resultamos siendo más terribles que las personas que descalificamos, porque estamos entrando en lo mismo. ¿Sí? Porque de pronto tienen un actuar diferente, porque tienen una manera, fueron criados de una manera diferente. Nosotros ya los echamos ahí pues como abajo, por decirlo así. Pero no es nuestra tarea, no es nuestra tarea juzgar al otro, no es nuestra tarea criticarnos los unos con los otros, porque muchas veces entraríamos a ser insolentes. Y que el Señor nos guarde de tener un corazón insolente. Cuando Dios nos llena de su amor, de nuestra boca ya no están palabras de descalificación a las personas. Ya no está el comparar. Es que este sí y este no, y usted sí y el otro no. No. Cada uno va a su ritmo.
y tenemos que crecer los unos a los otros. Y en el cuerpo de Cristo cada uno tiene una función y en su familia cada uno tiene una función. Si usted es el papá, entonces asuma el rol de papá. Si usted es hijo, asuma el rol de hijo. Si es abuelo, si es tío, si es... Cada uno se asume su rol, el que le corresponde, con respeto y amando a las otras personas. De fijo usted va a tener un buen vivir en su casa. A eso es lo que nos llama el Señor en el propósito de la comunión. En eso nos llama al tener un buen vivir. Y también dice que en una misma esperanza. Vamos a ir al versículo 33 del capítulo 48. Mire lo que dice. Dice: y será cortada la alegría y el regocijo de los campos fértiles de la tierra de Moab, y de los lagares haré que falte el vino. No pisarán con canción, y la canción no será canción. Y vamos a saltarnos al versículo 35, dice: y exterminaré de Moab, dice Jehová, a quien sacrifique sobre los lugares altos y a quien ofrezca incienso a sus dioses. Ahí ellos ya no tenían una misma esperanza, perdieron la esperanza, y la esperanza también quiere decir que perdieron el sentido de la identidad. ¿Qué le da sentido a nuestras vidas o cuál es su identidad? ¿A dónde pertenece? Entonces, si usted dice, no, yo tengo una familia y pertenezco a una familia y hace parte de esa familia, de ese núcleo familiar, ¿no cree que vale la pena honrar eso? ¿No cree que vale la pena tener una misma esperanza para que no sean quitadas las bendiciones de nosotros? Cuando nosotros entramos en contienda con las mismas personas que amamos, nos es quitada toda la bendición de parte de Jehová. ¿Sabe por qué? Porque nos es robada la paz. Y no solo a nosotros, sino a todos los que viven a nuestro alrededor. Entonces, ¿no cree que si usted se identifica con algo o con alguien, como estamos hablando de las familias, con ese núcleo familiar, ¿no cree que vale la pena honrar ese núcleo familiar? Si usted debe cambiar cambiar actitudes o algo que le hacen daño a las personas que usted ama, ¿no creen que vale la pena pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a cambiar para poder habitar en armonía? Vale la pena tratar con amor a las personas con las que vivimos. Vale la pena amarlas y seguir adelante. Y si de pronto usted dice, no, pero es que yo la trato con amor a tal o cual persona, y él no se cansen de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien, porque en nosotros entonces está creciendo la bendición del Señor. Porque entonces en nosotros está creciendo el amor del Señor. Entonces Dios viene a habitar en nuestra familia, Dios viene a habitar en nuestra casa. No esperemos que esos frutos y esas bendiciones, así como le pasó al pueblo de Moab, les sean retiradas, para después decir, no, ¿y ahora qué hago? Y ahí sí va a tener como quejarse. Mire, no hay una relación tan rota que Dios no pueda sanar. No hay un corazón tan quebrantado que Dios no pueda curar. Y si usted está en este devocional y llegó hasta este punto y estamos en el propósito de la comunión, el Señor quiere que nosotros vayamos en ese mismo caminar. El Señor quiere que comencemos a dar testimonio a nuestra familia de todo lo que Él ha hecho en nosotros. Y si a usted le toca dar el primer paso, hágalo con amor, porque no está solo, porque el Espíritu Santo está con usted para poder dar testimonio a todos los de su familia. Si en algún momento usted fue el agresor o fue el irrespetuoso, fue el insolente, así como el pueblo de Moab, con toda su familia, comience a pedirle al Señor que cambie su carácter, que cambie su manera de ser y su manera de ver la vida. A veces es necesario que nosotros demos el primer paso para que todo nuestro entorno cambie. A veces esperamos que todo el mundo, no, es que tal o cual tiene que cambiar, no, demos el primer paso nosotros, que nunca vamos a perder. Y a eso es lo que los animamos en esta mañana, en este devocional, en nuestro devocional número 48.
a que le pidamos al Señor que podamos vivir en comunión y podamos vivir en armonía donde quiera que vayamos, a que no tengamos inconvenientes donde quiera que vayamos. A veces decimos, no, pero yo llego allí, peleo, llego allí, peleo, llego allí, y entonces ¿no será que el problema será que somos nosotros? Reflexionemos sobre eso para poder habitar en armonía y para poder ser efectivos en el cuerpo de Cristo. Yo los animo en esta mañana para que sea el Señor a través de su Espíritu Santo mostrándole qué es lo que hay que cambiar y qué tenemos que reforzar en nuestra casa para que tengamos un buen vivir. ¿Usted quiere tener un buen vivir? Pidámosle al Señor que habite en nuestra casa, que el reino de Él sea establecido en nuestros corazones y en nuestra casa. Y así que el Señor nos ayude a seguir adelante. Entonces, que el Señor los bendiga. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Dios, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias por esta palabra tan hermosa. Quiero agradecerte porque eres tan bueno y nos enseñas con amor a través de todo lo que dice tu palabra. Hoy te pido perdón por todas las faltas que he cometido delante de ti. Te pido perdón por cuántas veces he ofendido a las personas a las que amo y con las que vivo. Te pido que por favor me ayudes a cambiar mi manera de ser para poder vivir, para poder tener un buen vivir como dice tu palabra, para poder vivir con mansedumbre, teniendo la misma esperanza, para soportarlos con paciencia y para que me soporten a mí también con paciencia, en amor, Señor. Hoy en el nombre de Jesús me rindo a tus pies y me rindo delante de ti para que seas tú trayendo todo lo que necesito, porque solo en ti encuentro paz y solo en ti encuentro todo lo que necesito. En el nombre de Jesús bendigo a cada persona que está escuchando este devocional y a su vez a cada familia que está escuchando este devocional, para que seas tú permitiéndonos seguir adelante, cambiando y habitando en armonía como tú nos mandaste en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanas, y después de este tema tan hermoso que el Señor nos regaló, vamos en el buscar. En el buscar vamos a orar, vamos a seguir orando por el lugar, que el Señor apareje un lugar para podernos reunir y para poder empezar a ejercer con los hermanos de la iglesia y con los amigos el tema de la comunión. Y como tarea, también en el buscar, entonces queremos que busquen quiénes eran los moabitas, ¿sí? Este pueblo que tantos errores cometió. Y quiénes eran y quiénes son en la actualidad. Entonces, por favor, recibimos sus tareas, recibimos sus fotos ahí de lo que han investigado sobre este pueblo. Y en el cumplir, como siempre les decimos que por favor compartan este video. Ya solo nos quedan 4 días de este reto tan maravilloso y les damos muchísimas gracias por la canasta de amor, que aunque se termine de pronto ahorita los 52 días, vamos a seguir haciendo la obra del Señor, porque la obra del Señor no para. Entonces los animamos a que sigan y les agradecemos a cada uno de los que han puesto su granito de arena para bendecir a otras familias en el nombre de Jesús. Como anuncio especial, como ya nos quedan solo 4 días de este hermoso devocional, entonces como anuncio especial tenemos que el 1 de noviembre iniciamos con otros devocionales. Para que usted no diga, ay no, pues ya se acabó, ahora qué vamos a hacer. No, el 1 de noviembre estaremos enviando el link del video para que usted pueda seguir con los devocionales, que se va a llamar Una vida con propósito. ¿Sí? Es para que nosotros sepamos cuál es el propósito que tenemos en la vida. Bueno, yo a qué vine a esta tierra, pues ahí vamos a descubrir qué es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos en el cuerpo de Cristo. Y también decirles que siempre nos vamos a seguir reuniendo los viernes a las 7:30. Por ahora nos vamos a seguir reuniendo por Zoom hasta que el Señor nos apareje un lugar, hasta que el Señor abra puertas, que podamos de verdad poder estar en el mismo lugar sin tanto inconveniente de la contaminación y del contagio que estamos viviendo. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Les envío un abrazo
muy grande. Recuerden que ahorita este 23, terminamos el 22 de octubre, terminamos nuestro devocional, pero el viernes 23 tenemos nuestro cierre de propósito. Y ya estamos planeando cómo vamos a hacer para que tengamos un cierre de propósito maravilloso, que nos podamos disfrutar de este cierre de propósito. Entonces, un abrazo gigante, que el Señor los bendiga y nos estaremos viendo. Que Dios los bendiga. Iglesia Comunidad Cristiana La Victoria, Asambleas de Dios.